Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una clase de moral, más bien, que está en internet, de uno de los profesores uno de los profesores que tuve en Roma, que sigue enseñando ahí, uno de esos profesores de antología, Rodríguez Luño. Esta clase en realidad él la dio en Navarra. Contaba de una oportunidad en la que una señora lo fue a ver al confesionario. Él también alternaba sus horas de profesor con horas de confesionario, y aquella mujer le planteó el problema de por qué los sacerdotes no procuraban enseñarle a la gente cuál era el verdadero fin de la vida cristiana y cómo apuntarle a ese fin, para que desde jóvenes supieran, digamos así, enderezar sus esfuerzos hacia aquello que los iba a hacer felices, es decir, hacia el amor de Dios, el amor del prójimo, la formación de una familia que procure amar a Dios y al prójimo. Porque aquella mujer, no sé si se lo contó antes o después de hacerle este pedido o de hacerle este reclamo, le contó que ella y su marido se habían casado, ya hacía, esto fue hace bastantes años, más de 20 años, y ellos se habían casado mucho antes, o sea, se habían casado en un mundo en el que en teoría vivían cristianamente y en la práctica también, y lo único fra virgolette, entre comillas, ¿no? Porque no era tan poquita cosa, que había sucedido en sus vidas, de ella y su marido, es que se habían empeñado mucho en trabajar mucho y en trabajar bien, porque querían poder tener una situación más holgada cuando se jubilasen, porque querían tener una casa propia, porque querían vivir bien, que no tiene en el fondo nada de malo. Pero en razón de que querían vivir así, le explicaron a este sacerdote que habían trabajado tanto que no habían tenido tiempo para tener más que un hijo, y habían criado ese hijo y en realidad habían hecho muchos sacrificios, no se habían dado grandes descansos en su vida, no es que hubieran viajado ni hubieran ido de vacaciones para todos lados, sino que se habían ocupado de crear o pensar en el futuro. Pero el asunto es que ya hacía algunos años, cuando su hijo se había recibido, le habían regalado una moto. Y un tiempito después, su hijo había tenido un accidente en moto y había fallecido. Y esto había supuesto el quebrantamiento de todas sus ilusiones, de todo su deseo de tener una familia con un hijo al que pudieran darle lo que querían darle, y ellos también tomarse el descanso que para esa altura esperaban oportunamente tomarse, y que todo hubiera sido muy razonable. Y además el profesor decía, y yo no es que pensara que ellos fueran egoístas, ni de hecho me decía, me comporté como un egoísta, no, la mujer no es que dijera eso en su pseudo confesión, digamos así, sino que era sobre todo un pedido de que le enseñen a los jóvenes a mirar las cosas importantes, porque decía, ahora yo me encuentro con que tomé una serie de decisiones a lo largo de mi vida,
por las cuales me dediqué a un montón de cosas que ahora no me importan nada y veo que mis amigos pues están teniendo unos hijos y unos nietos, ¿no? Y una vida que sin haber hecho todo el sacrificio que nosotros hicimos y todo el esfuerzo que pusimos en ese progreso, ya digo, que no tiene en sí mismo nada de malo, pero que ahora me encuentro nada, como llorando, como con las manos un poco vacías, ¿verdad? Bueno, yo no me voy a meter en otras cosas, sino en por qué es que este sacerdote y profesor daba esta clase empezando con este ejemplo fuerte. Porque él decía lo importante que es que entendamos cuál es el fin hacia el cual vamos en cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Recordás que esta mañana, al empezar la meditación sobre la vocación, hablamos de la palabra discernimiento, ¿verdad? Y le volvemos a pedir a Jesús, que está aquí con nosotros, que nos ayude a discernir, pero que nos ayude a discernir en pos del fin. Señor, como también decíamos anoche al empezar el retiro, que tengamos nuestros ojos siempre puestos en el cielo y que transmitamos a quienes nos quieran escuchar, familiares y amigos y demás personas de la vida, que lo que vale la pena es vivir para la felicidad que dura para siempre. En este mundo en el que cada vez se cree menos, esto es complejo, ¿verdad? Es complejo, pero digámoselo y hagamos votos y llenémonos de deseos de poder hacerlo con nuestro ejemplo, con nuestra vida y con las palabras que nos costarán o no, porque el Espíritu Santo también pondrá en nuestros labios aquellas palabras que sea oportuno usar. Que tengamos siempre, Señor, en claro a dónde vamos. Todos los seres humanos queremos ser felices. Entre paréntesis, perdona que casi un aviso publicitario, te cuento que lamentablemente hay cada vez más gente que, si vos le preguntás si quiere ser feliz, te dice que no sabe o que no está segura. Así de complejo está el mundo hoy. Esto sucedió hace poco tiempo a un profesor de aquí de la Universidad Austral, el padre Manuel, en una clase sobre antropología cristiana, contó, bueno, todos aquí entiendo, dijo que quieren ser felices. Hay alguno que no quiera ser feliz, pensando que no se iba a levantar ninguna mano. Se levantaron varias manos. 3, 4, evidentemente no muchas, pero se levantaron. Se quedó un poco helado, que es como, ¿no quieres ser feliz? No. Sí, la verdad que no sé si me interesa ser feliz así como usted dice. Bueno, de vuelta, no me voy a meter en esta parte era un aviso publicitario. Señor, ayúdanos porque las cosas están complejas. Porque el mareo en los corazones de los seres humanos es grande. Y ayúdame en primer lugar en el mío, en mi corazón. Y que yo tenga grabado a fuego en mi corazón y que con suavidad, pero a la vez con firmeza, es decir, con convicción, no por la vía de la fuerza, pero con convicción, sepa transmitir esto. Que la felicidad está en ti. Que hay una felicidad que perdura para siempre, que empieza ya en la tierra. La felicidad empieza contigo aquí en la tierra, dice una canción que a veces cantamos en misa, ¿verdad? Pero continúa en la eternidad, para siempre en el cielo. Bueno, y todo esto, vos dirás, ¿por qué empecé así la meditación? Porque esta meditación es sobre la vida de piedad que tenemos en la obra, que procuramos tener en la obra. Y como bien sabés, es una vida de piedad intensa, es una vida de piedad que uno puede decir, mirada por alguien que no tiene tanta fe o que no se plantea lo que nosotros planteamos, dice, bueno, estos pibes están locos, se pasan el día rezando, capaz que nos van a decir. Ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá rezáramos y estuviéramos rezando todo el día, porque eso es a los que aspiramos, que todos nuestros trabajos y oraciones sean hechos por Dios y para Dios, rezamos en las preces, ¿verdad? Pero el problema es que a veces perdemos de vista el fin. A veces nos entran algunas de las varias dificultades que hay en este aspecto de la vida cristiana, que ahora yo voy a tratar de pintar rápidamente, de vuelta, te digo, sin afán de llegar hasta el final, ¿no? Pero sí con idea de que podamos hacer un poco de examen y de que podamos aclararnos a ver dónde estamos parados, ¿verdad?
antes de pintarlas, te voy a plantear un dilema que en realidad los hombres tenemos en todos los aspectos de nuestra vida. Es el dilema libertad o seguridad. Si yo a ustedes ahora les pregunto qué prefieren, si prefieren la libertad o si prefieren la seguridad, pues, bueno, no sé con qué sorpresa me llevaría, así que no se los voy a preguntar. Pero hay mucha gente que reclama, sobre todo en épocas de revolución, se levantan las voces, libertad, 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 cantamos en el himno, oíd mortales el grito sagrado, ¿no? Pareciera por un lado que los hombres claman por libertad y que están, firmes en ese reclamo. Sin embargo, vos y yo que estamos en el medio de una pandemia, somos conscientes de cuántas veces hemos escuchado de que se largó esta pandemia, cuídate, asegúrate, etcétera, etcétera. Es decir, el ser humano se debate generalmente entre estos dos extremos. El riesgo que tengo que asumir cuando digo libertad y la tranquilidad, entre comillas, que tengo, supuestamente tengo, cuando digo seguridad. En muchos aspectos de la existencia, este es como una especie de tobogán, ¿no? Digo tobogán, una balanza de un punto medio y, bueno, o voto por un lado o voto por el otro. Y te asombraría ver, y yo pienso que algunos de ustedes no sé, probablemente tal vez todos, sepan que en general la gente termina votando por la seguridad. Creo que Fausto le va a hablar de la leyenda del inquisidor, que está en uno de los libros de Dostoyevsky, una maravillosa parábola en la que en el fondo es un diálogo con Jesús, un supuesto diálogo con Jesús en el que el inquisidor le plantea a Jesús que se ha equivocado, y que se ha equivocado porque en vez de darnos la seguridad del pan, nos ha dado la libertad. Y nosotros con la libertad no comemos. Y que él, el inquisidor, ha venido a resolver todo porque nos ha dado lo que la gente quiere es tener el pan asegurado. No quieren libertad, quieren pan, uno podría decir, y circo también, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿a dónde va, padre? Porque nos dijo que nos iba a hablar de la piedad, ¿verdad? Muy bien, sí. Entonces, con todo esto dicho, ahora te voy a hablar de eso que nos habló el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que es uno de los primeros errores que surgen en la vida de los cristianos, en el siglo II, con ese hombre que se llamaba Pelagio, que entendía, si yo mal no recuerdo era sacerdote, pero puedo equivocarme, que entendía que para alcanzar la santidad, para alcanzar la vida buena, no hacía falta la gracia, que lo que hacía falta era tener una voluntad muy firme. Es decir, el error de pensar que para llegar al cielo, para responder a Dios, lo que importa es lo que hace el hombre. Y un hombre que está capacitado para hacer el bien, más allá de Dios, al margen de Dios. El error de los pelagianos es el error de quitarle el valor a la gracia. No nos hace falta la gracia. También están los semipelagianos. No, te dije, no voy a ahondar y a pretender hacer una exposición, ni siquiera como la que hace el Papa, que por cierto es muy buena, en la exhortación apostólica. Pero, hablando de vuelta, como te dije antes, del fin, una de las dificultades que tiene la posición de Pelagio, al margen de que, en primer lugar, quita a Dios del horizonte cristiano, del horizonte de respuesta a Dios, es que se centra en los hombres mismos y en la fuerza de su voluntad, cuando nosotros sabemos que en realidad nuestra vida es gracia. Por eso te damos gracias, Señor. Qué bueno que es fomentar las acciones de gracias,
que dicho sea de paso, es una parte de nuestra vida de piedad, ¿verdad? Una parte importantísima. Es una de las normas de siempre. Y podemos preguntarnos cuántas acciones de gracias he hecho el día de hoy por estar de retiro, por los hermanos que me acompañan, por el resto de los que están en esta casa, cada uno haciendo su trabajo, lo que sea. ¿Cuántas acciones de gracias hemos hecho hoy? Porque la verdad es que todo es gracia. Todo es gracia. Hasta el mismo hecho de poder responderle al Señor que sí es gracia. Por eso, propiamente hablando, el mérito es gracias a Dios. Si nosotros podemos merecer, es gracias a Dios que nos permite merecer algo. Que Él nos deja que hagamos algo bueno por Él. Nos da esa posibilidad. Qué maravilla, ¿no? Y a la vez, qué profundo o qué gran error cuando yo caigo en pensar que me gano lo que yo me merezco porque yo hice todo esto para Dios. Y yo le di a Dios todas estas cosas. Pero ¿qué le vamos a dar nosotros a Dios si Dios no necesita nada? Por favor, recordémonos, Dios no necesita nada. Bueno, voy a pasar al siguiente tema, que es el tema del voluntarismo, que como te das cuenta está ligado, ¿no?, a esto, pero que tiene sus bemoles, digamos así. El voluntarismo nace con Occam, y tampoco voy a profundizar como si fuera una clase grandemente en todo ello, ¿no? Pero en esta concepción voluntarista, lo que termina sucediendo es que el acto moralmente bueno, sí, como es lógico, consiste en hacer lo que Dios quiere, pero solo en la medida que Dios lo revela de algún modo. Nadie podría conocer el bien por sí mismo. Necesitaría siempre de una instancia externa que se lo muestre, dice un autor. Es decir, para los voluntaristas, la moral, la vida buena, la vida que nos lleva a la felicidad, a hacer las cosas bien, nos viene dada desde afuera. Si ponemos un ejemplo, y por ejemplo estamos viviendo en Roma y tenemos que ir desde nuestra casa, el lugar donde estemos, hasta el Vaticano, habría como tres posibilidades. Un caso sería en el que yo sé cómo ir a la Plaza de San Pedro, al Vaticano, y entonces cuando salgo de mi casa tomo el camino y voy en cada esquina eligiendo la calle que entiendo que es la más adecuada para llegar, porque voy eligiendo libremente, de acuerdo con lo que me parece oportuno y razono, cuál es el camino adecuado hasta que llego. Habría como dos otras posibilidades, que al salir me dan un auricular y me dicen que me van a comunicar en qué dirección tengo que caminar, pero sin ni siquiera saber que voy a la Plaza de San Pedro, al Vaticano. Y entonces yo lo que tengo que hacer es escuchar las indicaciones que me da alguien, que me dice doble a la derecha, doble a la izquierda. Incluso yo en mi razón, en mi entendimiento, no tengo ni siquiera, o sea, ignoro si es coherente o no coherente tomar a la derecha o a la izquierda, porque ni siquiera sé a dónde voy. Ni siquiera sé a dónde voy. Y un caso intermedio es el que me dan también un auricular, me dicen, te voy a llevar a la Plaza de San Pedro, pero te voy a llevar yo. Es decir, vos no tenés posibilidad de decidir hacia dónde doblar o qué calle tomar, sino que lo que tenés que hacer es hacerme caso a mí. Bueno, vendría a ser el caso del cristiano voluntarista, que sabe que va a San Pedro, es decir, sabe que la felicidad está, digamos así, en Dios, pero que ese conocer a Dios no influye realmente en su actuar, sino que lo decisivo de su actuación está en unas decisiones de obediencia a unas normas que alguien me ha prescrito. Hay mucha gente buena que vive así. Y me voy a atrever a hacerte la pregunta un poquito
desafiante. ¿No te pasa en algunos momentos de tu vida que funcionás como un voluntarista? Es decir, sabés que querés ir al cielo y de hecho esa es tu intención, pero más que decidir cada vez qué es lo que vas a hacer, estás como guiándote por un auricular. No es que el auricular se prenda en nuestro oído y nos diga, no, eso sí, eso no, pero un poco sí, ¿eh? Porque te han dicho, si haces esto, esto y esto, entonces vas a terminar llegando al cielo. Y entonces en vez de, en cada oportunidad, preguntarte qué es lo que realmente tenés que hacer, vas aplicando lo que te han dicho que tenés que hacer. Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Y de hecho, hay una diferencia muy importante porque nadie nos puede decir que siempre y en todas circunstancias lo que tenemos que hacer es tal y tal cosa que ya está predeterminada de antemano. Eso es una barbaridad. La vida está llena de circunstancias que pueden desaconsejar algo. Bueno, sin embargo, como cristianos, nos sucede que desde Ockham, en la iglesia, el voluntarismo entró en la vida de los cristianos y se ancló. Y después, mucho peor, se ancló todavía más cuando, después del Concilio Vaticano de Trento, surgió lo que se llama la moral casuística, que tampoco te voy a explicar ahora lo que pasó, pero se empezó a enseñar toda la vida moral como una serie de normas de lo que estaba bien hacer y lo que estaba mal hacer, y lo que estaba mal. Y entonces se transmitió toda la vida cristiana como hay que hacer esto y dejar de hacer esto otro. Y entonces los cristianos, dejaron de tomar decisiones libres cada vez, entiéndase bien, no de un modo completo y absoluto, seguían siendo libres y de hecho seguían pecando, seguimos pecando. Pero cuando elegimos hacer determinadas cosas en una gran cantidad de veces, vamos a decirlo así, terminamos haciendo algo que no está tan claro que sea una decisión propia, sino que es algo que nos han indicado y que entendemos que si hacemos eso entonces nos va a ir bien. Bueno, esto llevado a puntos así un poco, no te voy a decir extremos, porque no es que sean tan extremos, ¿no? Porque hay mucha gente que funciona voluntarísticamente. Tiene que ver, si querés, con lo que podemos llamar la institucionalización de la piedad. Hace no mucho, menos de un mes, escuché una de estas meditaciones de 10 minutos con Jesús, de la sede española. Viste que ahora hay sedes por todos lados, la puedes escuchar castellano, inglés, francés y portugués, y además, por ejemplo, en castellano es latinoamericano, hay español, así. Bueno, escuché una que me encantó, que hablaba de la institucionalización de la piedad, y que para hablar de la institucionalización ponía un ejemplo de un soldado que Napoleón mandó poner al lado de un banco de un banco que acaban de pintar para que su amada no se manche la ropa si se sentaba en ese banco. El asunto es que 40 años más tarde, Napoleón III se casó con no sé qué granadina, de Granada, una mujer de Granada, que llegó ahí, que veía que siempre había un soldado parado al lado del banco, hasta que un día preguntó, ¿y ese soldado por qué está parado en ese banco? Y era porque hace 40 años había mandado que se pare ahí para que no se manchara, y nunca más nadie había retirado la orden. Bueno, y el cura ya te lo he resumido, tal vez hubiera sido mejor escuchar al cura porque lo contaba muy bien, pero al final el cura decía, bueno, nosotros no habremos institucionalizado nuestra piedad, no estaremos a veces repitiendo, y ahora te mezclo con lo del voluntarismo y con el cierto pelagianismo, y se hace una ensalada bastante interesante, repitiendo actos que pensamos que nos llevan al cielo, que nos llevan a la felicidad, y en realidad puede terminar resultando, Jesús, por favor, que esto si nos pasa, nos deje de pasar, que reaccionemos, ¿no? Que no tomamos decisiones libres por amor, porque simplemente hacemos lo que hay que hacer porque lo hicimos.
Yo dije, cuando voy a estar en esta meditación me voy a meter con nosotros mismos, voy a meter. Hoy al mediodía, antes de empezar la oración del mediodía, les pregunté, ¿quieren que recemos el Ángelus? Sí, dijeron todos, y rezamos el Ángelus. Ahora, nos ve un marciano de fuera y le explica lo que estábamos por hacer, y el marciano dice, ¿y estos tipos qué están haciendo? Cada uno de nosotros debería responder en el corazón. Che, ¿qué hicimos? Porque íbamos a tener un rato de conversación con Jesús. Y lo retrasamos por rezar 2 minutos con la madre de Jesús, que probablemente nos hubiera dicho, che, no, recen con mi hijo, yo. ¿Qué hicimos? ¿Por qué rezamos el Ángelus? Rezamos el Ángelus porque alguien nos dice desde fuera que tenemos que rezar el Ángelus, es el que nos está guiando por el micrófono, doblar a la derecha, doblar a la izquierda. O tomamos una decisión libre de rezar el Ángelus. Y en ese caso, ¿qué entendimos? ¿Por qué lo estábamos haciendo? ¿Verdad que uno puede decir, bueno, y yo hago muchas cosas así? La cuarta cosa, ya se me acabó el tiempo, una vez más, estoy siempre pidiéndote perdón por este motivo. La última cosa es la rutina, ¿no? El último punto que te iba a decir es la rutina, porque a veces incluso lo que nos sucede es que terminamos haciendo cosas rutinariamente. Y ya es decir, sin alma. Yo creo que rezamos el Ángelus con cariño a la Virgen, sabiendo que Jesús se iba a poner contento que la cuidáramos ese detalle, esa flor que nos enseñaron y que libremente asumimos que es lindo dársela y que queremos dársela. Ojalá que sea realmente así. Y que en nuestro interior esté toda esta riqueza de decisiones libres, tomadas con riesgo. Con el riesgo de que tal vez, bueno, en esto difícil equivocarse, ¿verdad? No es tan serio o no es tan tremendo. Pero bueno, a ver, yo me acuerdo, gente que me ha planteado, mira, yo nunca entendí por qué cuando iba con el club a jugar un partido de fútbol, de repente estábamos en lo más tremendo del partido, nos estábamos sacando chispas y alguien decía, paren, son las 12, recemos el Ángelus. Y claro, sí, es una locura total. Te diría, es un absurdo. Pero eso sucedió. Creo que ahora no sucede. Espero que no suceda. No debería suceder, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido, digamos. Si estás jugando al fútbol y dando gloria a Dios con el partido de fútbol, pues termina el partido de fútbol, ¿verdad? Bueno, hay que terminar. No sé si con todo esto te he planteado una confusión y no una solución. En todo caso, vamos a pedirle una vez más al Espíritu Santo, como empezamos anoche rezando, y a la Virgen, nuestra Madre, Reina del Opus Dei, Reina de nuestros corazones, que nos ayude a entender la vida de piedad como lo que es, ¿verdad? Un encuentro personalísimo, un encuentro de amor, un encuentro por lo tanto libre, un encuentro con nuestro Señor y con todas las cosas que tienen que ver con Él, que nos lleva a poder responder que sí a los requerimientos de su amor, cuando son fáciles de responder y cuando son difíciles. Porque lo que queremos es que Él esté contento, queremos agradarle. Y sabemos que en la medida que vivimos así, Él nos llena de felicidad a nosotros. Él hace que nuestra vida sea maravillosa ahora y también después junto a Él en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.